En el fondo, el trabajo de Elemental es un trabajo que es la culminación de otra etapa. Cuando yo estaba estudiando la carrera de diseño, nunca pensé que iba a dedicarme a diseñar letras. O sea, el diseño de letras me surgió por una cosa más relacionada con la rotulación, que es como escribir palabras, pero no pensando en una tipografía, sino que en una especie como de marca o haciendo alguna figura especial con la forma de las palabras. Eh, a raíz de eso, hacia el final de mi carrera, en mi proyecto de título desarrollé algunas letras y tenía el problema de que cuando tenía que escribir textos, tenía que armarlos letra por letra en el programa que era de dibujo y no tenía una forma de tipearlo en el fondo. Entonces, ahí me surgió la duda de si podía existir algún programa en el fondo para poder resolver este problema. De hecho, yo cuando estaba terminando de estudiar, yo recién conocí los computadores. Antes nunca había tocado un computador en mi vida. Entonces, en mi ingenuidad, cuando empecé a descubrir este mundo de los computadores, por ejemplo, yo lo que hice fue diseñar todas las letras con vectores y el archivo de ese programa lo guardé en la carpeta de fonts pensando que me iba a aparecer en el menú, por ejemplo. Entonces, y era ilógico pensar que iba a funcionar así. Entonces, en el transcurso de mi proyecto de título, un amigo me dijo, oye, mira, ando con un software que sirve para diseñar fuentes, me lo pasó un profesor. No recuerdo quién fue con precisión, pero bueno, ahí fue para mí como la panacea en el sentido de descubrir que sí se podía hacer. Y, y en ese estoy hablando del año 1996. eh, y ahí empecé a investigar el programa. Mi inglés era pésimo en ese tiempo. El programa era muy críptico, era como una especie de AutoCAD. eh, y fue a puros porrazos en el fondo que me fui metiendo en el programa, entendiendo cómo funcionaba, entendiendo la lógica. Y mis primeros intentos fueron todas letras display. Y esto fue hasta como el año 98, 97. Sí, 97, 98, en donde después de haber hecho varios alfabetos display, así que muy llamativos, qué sé yo, me surgió el interés por hacer una fuente de texto. Y bueno, hice dos pruebas previa a Elemental, que es como te digo, esa fue la parte que cerró el ciclo y que a mí me convenció que podía llegar a ser una fuente de texto. Entonces, hubo un camino más o menos como de 3 4 años antes de hacer Elemental, en donde empecé a probar el programa, a entender la lógica, a hacer varios alfabetos que los tengo todos guardados porque me da vergüenza mostrarlos. Y además que en ese tiempo era como raro que tú te dedicaras a algo que ya estaba en teoría resuelto. O sea, tú decías, oye, pero ¿por qué estás diseñando fuentes? Y además, ¿quién eres tú para meterte en este tema? Si están como los dioses en el Olimpo de la tipografía, que son los clásicos. Entonces, a mí me da mucha vergüenza mostrar el proyecto y era una especie de hobby. Fue como una curiosidad de ver cómo funcionaba el tema de la tipografía en los computadores. Como yo venía de la vieja escuela, en términos de que nos enseñaban a hacer todo a mano, para mí fue un descubrimiento. Entonces, Elemental de alguna manera fue, como te digo, el cierre de esa etapa y poder entender que sí se podían hacer fuentes para el texto. Y de así nace Elemental en el fondo. Ese software que yo descubrí, o sea que me lo traspasaron en un disquete, imagínate, eso era como... Era Fontographer. El software pesaba como 800 kilobytes en ese tiempo. Y claro, de nuevo, si no hubiese existido ese software, yo tal vez jamás me hubiera dedicado al tema. No, el software de alguna manera facilitó esta posibilidad de construir lo que yo lo veía muy ajeno. Para mí fue como una especie como de descubrimiento en saber que uno podía intervenir en los computadores. O sea, como no lo que esté todo dado por el computador, tomarlo, siendo que uno está dedicado en el ámbito del diseño, es como que te den ese producto hecho. Eh, lo que me posibilitó justamente ese software, yo creo que me abrió muchas puertas en términos y me abrió la cabeza en términos de cómo uno podía acceder a este mundo de la escritura, porque eso es la tipografía, no tiene que ver tanto con la forma de la letra, sino que más con el acceso de escribir, usar los signos. eh, y cada vez que me metí en el programa iba descubriendo nuevas propiedades de programación, de catalogación de los signos, de codificación de los signos. Aprendí a conocer otros signos que nunca había visto en mi vida.
se me abrió todo ese abanico. Entonces es evidente que el software democratizó todo ese tipo de conocimiento. Y bueno, y eso ha pasado a nivel mundial también, no solo en Chile. Cuando yo hice elemental, yo no estaba convencido de que estaba bien, porque es como, yo no tuve clases de tipografía, nadie me enseñó, entonces todo fue un aprendizaje muy lento, un poco tedioso, a veces odiaba el programa, o después me encantaba cuando descubría una cosa nueva, y así todo el tiempo. Entonces, en el proceso de trabajar con Australis, y de todas las fuentes que hice hasta ese momento, eran todas, por así decirlo, como autoencargo. Yo no trabajaba para ningún cliente, era a raíz de las lecturas de Mauricio Amster, que en ese tiempo me había comprado el libro Técnica Gráfica. eh, en la lectura de ese libro, bueno, este tipo que venía de España, ¿verdad? Arrancando de la Guerra Civil Española, el tipo tenía algunas reflexiones de, por ejemplo, qué pasaba con el español, que no tenía una tipografía que lo representara, o una fuente tipográfica que lo representara, como pasaba en otros casos como, no sé, Bodoni de Italia o Garamond de Francia, Times de Inglaterra, y así, o sea, cada país europeo tenía, por así decirlo, un espectro de tipografías que se identificaban con ese país, pero de España no se sabía absolutamente nada. Entonces, no sé, detalles muy pequeños tal vez que pueden sonar un poco ridículos, pero cuando me enfrenté a diseñar la parte de arriba de la ñ, de la tilde, en el fondo no tenía ninguna referencia de cómo podía ser lo correcto, por así decirlo, porque como estaba en ese camino de búsqueda, eh, entonces veía los referentes de países como Alemania, qué sé yo, o Inglaterra, que no usaban ese signo y uno se decía, bueno, qué raro cómo estaba resuelto, era muy tímido, muy pequeño. Y bueno, en función de eso, mi búsqueda empezó por hacer ese juego, ese experimento, más que experimento, esa exploración de cómo yo podía desarrollar un alfabeto que hiciera consonancia con la lengua española, por decirlo. Era como esa la pregunta que me guió a través de la búsqueda. Entonces, no sé si lo he hecho bien o no, pero creo que me he ido acercando a algunas formas de letras que sí podrían representar, no sé si representar, pero están más en consonancia con el español. Y uno empieza a estudiar la historia, bueno, a raíz de todo este descubrimiento de la tipografía en la plataforma digital, fui interiorizándome con los tipos de escritura, estudiar la historia de la escritura, la historia de la civilización prácticamente. Y ahí uno se va dando cuenta que habían efectivamente tipos de escritura relacionados con ciertos países, por ejemplo, como, no sé, habían góticas de España, góticas de Italia, góticas de Inglaterra. Ahora se asocia solamente con Alemania, pero en la Edad Media había muchos tipos de gótica. Entonces ahí empezó como esta idea de, me hacía sentido esa idea que yo estaba pensando que podía ser ridícula inicialmente, que dije, claro, puede haber una forma de poder, tal vez con mi forma de ver las cosas, sin pensarlo, o sea, ver cómo podía funcionar una forma de letra que fuera ideal o adecuada para el español como forma de escritura. Entonces ahí aparecen, por ejemplo, que una cosa muy característica en mi diseño en general es que todos los acentos diacríticos, el acento agudo, que es el que usamos habitualmente en español, la tilde de la ñ o qué sé yo, la diéresis para la u, los hago bastante grandes y bien llamativos. En el fondo, así como diciendo aquí está la diferencia idiomática. O la frecuencia de relaciones de letras, por ejemplo, que se producen bastante en el español, como la letra A y la letra E, que son las que más se repiten. Entonces, esto fue toda una especie como de reflexión interna que fui madurando y que fui probando. Y Australis, en ese sentido, yo la estaba pensando también cómo podía funcionar para componer el texto en Mapudungun, que es la lengua de los mapuches, que es otra historia aparte porque ellos tampoco tienen un alfabeto único, existen muchos tipos de alfabetos. Eh, y en el fondo para Australis yo no estaba muy convencido de mandarla al concurso. Había participado en el concurso anterior que había sido 3 años, era cada 3 años ese concurso en Japón. Y la vez anterior había mandado como 4 fuentes, más o menos no saqué ningún premio y súper desilusionado, estaba con muy altas expectativas. Y con mi socio Rodrigo Ramírez, él me convenció, me dijo, pero manda a Australia. Me dijo, está buena esa fuente, yo voy a mandar otra. Y nos pusimos de acuerdo, había que gastar mucha plata en ese momento porque había que mandarlo en hoja impresa, no por correo electrónico.
estamos hablando del año 2001. Y se mandaban y bueno, salía súper caro mandar a Japón una encomienda, etcétera. Entonces yo la mandé sin ninguna, la verdad, sin ninguna expectativa. Y después, bueno, me llegó un correo de Japón diciendo que me la había ganado y yo así como que fue muy extraño eso porque es como que te gané un premio muy importante, pero nadie lo conoce. De hecho, ni los diseñadores de acá lo conocen, lo conocían. Y fue, bueno, fue muy extraño porque era como, me lo gané, pero nadie sabía. Entonces, mi vida siguió funcionando igual. Yo soy bien una persona bien introvertida, entonces no tengo una red muy grande de contacto. Entonces fue bastante, o sea, la gente sí que estaba en el medio, que había conocido a colegas argentinos sobre todo y mexicanos, me mandaron felicitaciones y era como que ahí empecé a sentir esa idea de, es importante realmente el premio. Entonces, eh, fue muy, muy extraño, era ganarse algo que, de nuevo, mi expectativa no era ganarlo, sino que sacar un premio de honor o algo así. Y bueno, yo creo que el jurado de alguna manera vio esto que yo estaba tratando de explorar, que era ver cómo se veía el texto compuesto en español. Y hicieron algunos comentarios respecto a cómo era la apariencia del texto. Decían, claro, en una fuente que se parece a toda la fuente, que es como tiene que ser una letra de texto, no tiene que ser tan llamativa. Pero decían que cuando se armaba texto, decía, ahí aparecía como su verdadera naturaleza. Es como cuando uno ve la mancha. Y ahí aparece, bueno, lo que ellos veían en ese tiempo, que yo no lo veía. Y bueno, atribuyo que eso fue lo que... Porque yo nunca conversé con el jurado, no tuve feedback. Entonces, atribuyo que eso fue lo que intuyeron de lo que leí en sus explicaciones de la elección. Bueno, yo debo decir que yo partí como diseñador gráfico, como productor gráfico, o sea, yo partí de muy abajo haciendo cosas eh, detestables, como hacer catálogos para multitiendas. Entonces, para mí ese premio me dio como una catapulta en el sentido del medio, y me llamó mucho la atención. Y bueno, a partir de eso se me abrieron muchas puertas en el sentido académico, sobre todo, de poder hacer clases. Bueno, lo que primero era un hobby, ahora me da de comer en ese sentido. Yo nunca pensé que iba a terminar haciendo este tipo de trabajo. Entonces, fue todo muy curioso el proceso de Australis, porque de hecho yo todavía no la vendo en internet, porque nunca la terminé. Todos los diseños que hacía era por una cosa de inquietud intelectual y personal, de tratar de responder las preguntas que hacía. Y ahora, bueno, estos últimos años, con la aparición del interés por el tema, sobre todo en Chile, y de algún grupo de diseñadores jóvenes que han armado ahora lugares para vender tipografía, estoy tratando de terminarlas para venderlas a través de ellos. Entonces, es muy extraño la vuelta de la vida y, y como termino, claro, como Australis, de nuevo, Australis es una fuente que no está a la venta. Y bueno, de hecho, cuando ganó el año 2002 el premio, se acabó el concurso. ¿No? Y nosotros bromeamos entre nosotros y yo le decía, bueno, es que lo ganó un sudamericano, entonces esto ya era el colmo y tuvieron que hacer el concurso. Ahora lo abrieron este año, ¿no? Después de 10 años. Y eso, por eso digo, ha sido muy, muy extraño, porque no hubo ninguna manifestación así como ni ceremonia, porque los tipos se excusaron de no invitarme porque un pasaje de avión a Japón y la estadía en Japón para 8 premios era muy caro para ellos, entonces se excusaban de eso y fue muy raro. O sea, todo fue por mail, después me llegó el diploma por correo. Y bueno, lo bueno de ese premio era que dan una jugosa cantidad de dinero, que eso me llegó justo después del día de la ceremonia. Al otro día me hicieron el depósito. Eso fue lo más gratificante. Retomo la idea de cuando partí. Yo hice muchas fuentes display, no, esas las tengo guardadas como parte de mi proceso previo. Y en ese proceso previo, el año 2000, yo conocí a Vicente Larrea porque tenía la inquietud de esto de desarrollar una tipografía eh, que fuera como parte de algo nuestro. Yo tuve una educación del diseño muy orientada a mirar hacia afuera, siempre hacia Europa, Estados Unidos.
Entonces como que siempre el diseñador de los años 90 era como que quería parecerse a los diseñadores de Estados Unidos, de Europa en general. Y a mí ese tipo de como de acercamiento al tema siempre me provocó distancia porque en el fondo era como estar siempre atento a lo que pasaba afuera y no mirarnos entre nosotros. Entonces, la primera inquietud, y bueno, con esto de la lengua también, del español, de hecho mi inglés es súper pésimo, no, yo no sé hablar muy bien inglés. Eh, entonces, lo que pasa es que siempre he tenido como esta fijación de valorar la lengua de uno y las cosas que están alrededor de uno porque tienen un valor intrínseco y en ese sentido, cuando conocí al Bicho Larrea fue justamente para pedirle permiso para desarrollar esta fuente, porque ya conocía el programa. Entonces dije, oye, yo puedo hacer esto y se las puedo regalar para que ustedes la usen, qué sé yo. Y bueno, la inquietud era esa, o sea, como buscar elementos que estuvieran acá en el contexto y que nadie se había fijado y darle una reinterpretación, resignificarlos, por así decirlo. Por eso, por ejemplo, en Elemental yo usé muchos elementos de la tradición tipográfica, como son los adornos florales, que se usan mucho en la tipografía tradicional. Y yo lo que hice fue reinterpretar esos adornos florales con un copihue, por ejemplo, o con un ají, que eran como las cosas que yo identificaba como elementos del folclore urbano o de la idiosincrasia chilena, en el fondo. Entonces, ese tipo de elementos los fui desarrollando en la medida de que iba descubriendo paulatinamente parte de la cultura que yo desconocía, por ejemplo, no sé, lo de la lira popular que ahora está tan de moda. En ese tiempo yo tenía muy integrado, había revisado los grabados, me había llamado mucho la atención y estaba desarrollando una idea que hace un par de años atrás la terminé, que eran unas letras capitulares con figuras de la lira popular dentro de las letras. Citando a Mauricio Amster nuevamente, que él hizo la idea, no es original mía, y desarrollé el alfabeto completo. Él solamente había desarrollado una sola letra. Entonces, yo creo que lo que ha calado hondo es que, bueno, junto a otros colegas también como la gente de tipografía.cl, como José Soto, Luis Antonio Rojas, que ellos también rescataron toda esta idea de las letras hechas por maestros pintores, rotulistas, qué sé yo, eh, y llevarlo al contexto de la plataforma digital, yo creo que la gente lo ha valorado bastante porque es una referencia. Ahora, yo creo que el gran problema de eso es que hay tan poco hecho que ya está como demasiado utilizado el recurso. O sea, por suerte ahora hay gente que está haciendo más cosas en relación a esos referentes y hay más diversidad para poder elegir. Entonces, es como una etapa todavía de la niñez, por así decirlo, de lo que está pasando acá, o de la adolescencia de lo que está pasando con la tipografía acá en este país, porque no había tradición para diseñar fuentes. Sí, tradición para componer textos, pero bueno, bien pobre por lo demás, pero sí había. Es difícil para mí como hablar del proceso cuando es autoencargo porque son reflexiones que he estado tratando como de explicitarlas, porque uno lo hace como de manera natural y fluido. Es como, no sé, pues como que un futbolista te explique en el fondo qué pensamiento le viene en la medida que va a recibir la pelota y lo que hace es difícil como verbalizarlo. Es lo mismo que pasa cuando uno está trabajando y no hace el proceso de reflexión y de traducción eso a algo que lo puede entender otra persona. Pero del último tiempo, el proceso de autoencargo es muy lento, porque yo en el fondo lo que voy siempre haciendo es, en la medida que voy trabajando, me voy fijando en detalle, a veces encuentro problemas de libros que componen mal con la tipografía, entonces digo, a ver cómo podría solucionarse esto. Entonces voy como juntando en el tiempo varios aspectos y observaciones de cosas que me enfrento en el día a día y eso lo cruzo de repente con algún proyecto tipográfico, entonces lo voy nutriendo de todas esas cosas que he ido detectando y al mismo tiempo voy desarrollando la forma de la letra. Eh, y eso, bueno, es otro proceso de búsqueda, de hacer las primeras letras son horribles, después uno las va afinando, haciendo pruebas impresas, etcétera. Esos procesos son súper largos, sobre todo al principio, 3 años, 2 años. En cambio, en la medida que va pasando el tiempo, uno va automatizando esos procesos.
lo de Transantiago no fue precisamente un encargo, sino que nosotros lo propusimos como una solución a un tema de licencia, en el sentido de que si uno elegía una tipografía para el proyecto, eh, toda la gente que usaba o producía material para letreros, señalética en la ciudad iba a tener que pagar por los derechos de usar esa fuente. Entonces, y como estamos hablando de una implementación a nivel de gobierno, no se pueden hacer las cosas de manera informal en este sentido, como podría ser tal vez como lo hace un alumno que en el fondo piratea la fuente y eso no tiene ninguna gravedad. Pero aquí estamos hablando de algo institucional, entonces nosotros sugerimos desarrollar una tipografía, una fuente tipográfica, eh, porque nosotros de alguna manera lo incluíamos dentro del proyecto y ellos podían tener libre distribución debido a que eran propiedad intelectual nuestra. Entonces no tendrían que pagar, no habría la excusa de no usar la fuente porque está disponible, se les podía enviar, descargar, etcétera. Entonces eso fue el mejor argumento, porque uno no puede ir con el argumento de decir, no, esta letra es mejor que las que existen, porque eso no se puede demostrar. Eh, entonces ellos vieron con buenos ojos esto y bueno, finalmente el proyecto tuvo una gran potencia desde la perspectiva del diseño de la fuente porque solucionamos varios problemas de diseño en el sentido de hacer pastillas, números, símbolos especiales como del metro u otros símbolos que estaban dentro de la fuente y uno podía acceder a esos símbolos incluso en Word, porque ya venían incluidos en la fuente. Entonces no había que rehacer nada y las personas que usaran la tipografía para componer los letreros ya venían con las flechas y todos los elementos necesarios para ese tipo de información. Entonces, los tipos vieron con buenos ojos esto y la automatización de la producción de información fue mucho más sencilla. Pero de nuevo, cuando uno entra a hablar con un ingeniero no puede hablar desde la forma ni la sutileza, sino que tiene que darles argumentos mucho más razonables o que sean mucho más consistentes o sólidos desde la perspectiva de la producción, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, nuestro trabajo con la tipografía para Transantiago fue bastante largo también. Lo hicimos como en un año. Eh, como ese proyecto lo fuimos ganando por licitaciones, o sea, habrían concursos, nosotros postulábamos y nos adjudicábamos el premio, o sea, la participación. Cada vez que estábamos haciendo una iteración, un ajuste, un perfeccionamiento del sistema de información, consta, no los recorridos, que conste eso, tenía que ver con ir mejorando la fuente y haciéndole ajustes, programándola. O sea, ahora las capacidades de los software son increíbles. O sea, uno puede hacer que si alguien está escribiendo algo, pase alguna cosa que no esperaba, se pueden programar cosas, entonces eh, eso ha sido súper potente para el proyecto y en el fondo lo que nosotros encontramos súper bueno con Rodrigo de este proyecto de Transantiago es que nos abrió las puertas en el sentido de que otras empresas se interesaron en este tipo de proyectos porque buscaban esa personalización, por así decirlo, y no pagar los costos, o sea, se paga un valor de trabajo y ellos podían disponer de la fuente como quisieran. Que no es lo mismo que comprar una fuente que ya existe y estar por cada vez que se instala en un computador nuevo pagar la licencia correspondiente. Entonces, el trabajo de encargo, cuando ya de los primeros trabajos fue justamente para el diario La Tercera, que el director de arte estuvo en una de las charlas de Transantiago que dimos alguna vez cuando estaba la embarrada con el tema. Y él nos contactó y nos pidió hacer una fuente corporativa en ese tiempo. Estamos hablando como del 2007, creo, 2008, si no me equivoco. Y, y bueno, ahí el tipo tenía súper claro lo que quería hacer y nosotros con Rodrigo desarrollamos un método de trabajo que lo tuvimos que sacar en 8 meses, que eso fue el plazo. Entonces tuvimos que sí o sí sacarlo. Ya habíamos hecho hartas fuentes antes, entonces era un poco más sencillo abordar el proyecto. Y bueno, ahora ya de nuevo descubriendo cómo se puede diseñar una fuente en la plataforma digital, todo se puede automatizar, planificar, proyectar, y uno puede hacer una familia, qué sé yo, en 2 meses. Y bueno, con la experiencia que uno tiene es como, no sé, es como
no sé, hacer un salto en la garrocha. Si uno lo hace 1000 veces, lo más probable es que después va a ser muy fácil hacer romper o tratar de romper un récord. ¿Sí? A que si tú lo haces 10 veces y tratas de romper el récord. Entonces acá es un poco más o menos la misma metáfora, la misma analogía en el sentido de que ya con mucho trabajo en el cuerpo se hace mucho más fácil tomar decisiones y los procesos son mucho más automáticos. Es bien difícil argumentarlo específicamente de la forma, porque el encargo en ese momento fue que el director de arte tenía su influencia en un diario extranjero, en The Guardian, y él quería que la letra tuviera como ese aspecto, en el fondo, que se pareciera pero que no fuera igual. Entonces nosotros dijimos, ok, siempre rechazamos el hecho de parecerse mucho al modelo que nos piden nuestros clientes, entonces tratamos de hacer algunas versiones un poco más eh, locales, por así decirlo, con la influencia de la rotulación, algunos signos especiales, pero este tipo no decía, no, quiero algo que sea mucho más parecido, y ahí, bueno, está el muñequeo de cómo uno va haciendo el filtro y va desarrollando la forma. Finalmente la fuente es muy parecida a las fuentes que se les denomina mecanas o slab serif, y en ese sentido lo que nosotros hicimos fue trabajar sobre todo lo que te decía, como esto, las acentuaciones, los signos que no son que no son eh, vocales o consonantes, sino que son como accesorios a la escritura, como los paréntesis, los guiones, los asteriscos, qué sé yo. Ahí tratamos de darle algunas características más diferenciadas de lo que veíamos en las tipografías comunes y corrientes, que siguen mucho la tradición de la forma. Entonces nosotros exploramos de otros tipos de conexiones, grosores que se ubican en otros lados que no siempre son los mismos. eh, pero son detalles muy particulares que sería mejor mostrarlos, tal vez, que decirlo solamente por descripción verbal. Entonces, lo que sí nosotros tratamos de hacer en ese proyecto era que el color tipográfico que decimos nosotros, que es cuando tú armas una página de texto y se ve la mancha de texto, tratamos de darle una densidad, sobre todo para las personas que tienen problemas en la vista, en el fondo, que pudieran leer una letra más gruesa en ese sentido. Y lo más curioso de todo eso es que después de implementada la fuente en el diario, el director de arte nos comentó que tuvo muy buena acogida a la fuente, decía que podían leerla mejor. Yo no sé si eso se puede demostrar de nuevo, pero a la gente le pareció bien, y bueno, obviamente después se cambió el rediseño a, con otra tipografía, pero ya esa es otra historia. Mire, yo cuando estudié la carrera de diseño, yo pensé que iba a ser más ilustrador que otra cosa. Ese era como mi horizonte. Yo no tuve clase de tipografía, y cuando tuve mi primer trabajo, eh, me enfrenté a diagramar una memoria de una compañía de seguro. Y me di cuenta que no sabía diagramar, que nunca había tocado el tema de la tipografía, y me sentí súper frustrado. Entonces, eh, por un lado, como yo tenía este interés a través de las letras, que lo descubrí en mi proyecto de título, y con el software que me motivó a esa búsqueda, eh, aprender tipografía para mí fue una necesidad, porque en general un diseñador con un computador y en esta era digital, por así decirlo, no se puede concebir un diseñador que no sepa de tipografía. Porque la tipografía mucha gente lo ve solamente como la forma de las letras, pero la tipografía es algo más complejo, tiene que ver con la escritura, con, con cómo esa escritura en el fondo transforma las ideas, cómo se presentan esas ideas. Y no estoy hablando solamente de la publicidad, que tiene que ver con que la tipografía tenga una voz y represente el mensaje, sino que tiene que ver también con cómo se ordena esa información, cómo yo accedo. La idea que tiene la tipografía es como al diagramar, es que solamente yo pongo el texto a granel, lo traigo, lo pego, tipeo y está listo. Y no, ahí recién empieza el trabajo de la tipografía, que tiene que ver
cómo yo, por ejemplo, destaco una itálica, una palabra extranjera dentro del texto, cómo yo, por ejemplo, hago un listado, si hay un punteo, que se vean los números separados del bloque de texto y no se confundan dentro de la masa. Cómo hago las jerarquías, por ejemplo, si tengo tipos de información que requieren de signos específicos, como por ejemplo de lengua extranjera o de el griego o en matemáticas, qué sé yo. Hay una serie de signos, por ejemplo, que habitualmente la gente no los usa porque no sabe que están disponibles en el teclado. En el teclado uno solamente apretando una tecla, todas las teclas tienen otro signo y si aprieta dos teclas se multiplica a 3 veces más signos por cada tecla. Entonces uno tiene un acceso a una cantidad de signos que ni se imagina. Sobre todo ahora que los soportes tipográficos permiten leer, acceder a páginas, por ejemplo, que están en otros idiomas que no usan alfabetos latinos, por ejemplo, como el japonés, el hebreo, qué sé yo, el árabe. Y si uno se mete a una página de internet, uno se puede meter a una página en chino, por ejemplo. Bueno, en chino están bloqueados, pero los japoneses, que usan igual kanji, que son demasiados signos, eso está hecho tipográficamente. Entonces, el mundo de la tipografía te abre justamente ese ámbito de la escritura, de cómo utilizar los signos correctos, de cómo hacer bien los énfasis. Y tiene tanta sutileza que cuando está bien compuesta una página, uno abre un libro y no se da ni cuenta y lo lee súper fácil, como que nada estorba, como que todo pasa, fluye. Cuando está mal diseñado es torpe, da lata leer algo, tienes que dar vuelta a la hoja y se te hace una eternidad leer algo, eso es porque no está diseñado el texto. Entonces, eh, habitualmente la tipografía involucra ese ámbito y bueno, toda esta complejidad que tiene la tipografía, que partió con Gutenberg y que se lleva practicando más de 500 años, imagínate cuánta gente ha muerto sabiendo muchas cosas, que se llevó esos secretos a su tumba, que no se heredaron, que se volvieron a inventar, que se crearon libros de cómo usar la tipografía, eh, que aparece la ortografía, la dimensión de la lectura, la redacción, la dicción, hablar bien, escribir bien. O sea, todo ese mundo está relacionado con la tipografía. Entonces, ¿cómo uno no va a entender que la tipografía es necesaria para los diseñadores y que no es una moda, sino que es algo absolutamente necesario? O sea, entonces, yo creo que la mayoría de las personas jóvenes han descubierto ese ámbito y en el fondo es como que uno lo atrapa el tema finalmente. Eh, y yo creo que el boom tiene que ver con eso, o sea, que es como descubrir que en realidad, realmente uno necesita eso para poder trabajar, porque si no, mejor se dedique a otra profesión. Es como un fotógrafo que no sepa de luz, por ejemplo, no sé. Eh, y bueno, en ese sentido, hay mucha gente que mezcla algunas ideas, por ejemplo, que se confunde mucho la palabra tipógrafo con la persona que diseña la fuente, siendo que el tipógrafo es cualquier persona que accede a la tipografía. O sea, un chico que tiene un celular accede tipográficamente a un teclado y compone texto para mandar un mensaje. Y usa los signos, y inventa los signos, le pone carita. O sea, eso es comunicación. Entonces, la tipografía tiene muchas facetas, muchas caras. Entonces, en ese sentido, la tipografía es obligatoria ahora para todos, en el fondo. Es como en algún momento fue la fotografía. Como que ahora todos pueden ser fotógrafos, entre comillas, amateur, a lo mejor después profesional, pero tiene que ver con ese ámbito. En la tipografía todos somos tipógrafos amateur y hay unos que se han dedicado profesionalmente al tema, pero por eso yo creo que mucha gente que está en diseño, en las artes, los escritores, poetas, periodistas, se han cruzado con este tema y han descubierto que mucho es la punta del iceberg, la forma de la letra. Hay mucha información, historia detrás de todo esto. Esto es un fenómeno que está asociado con lo que habíamos dicho anteriormente, que es la computadora la que permite el acceso a todo esto, junto con Internet, obviamente. Entonces, ahora, si tú, o sea, eventualmente podría saber un poco de un tema que antes era inaccesible. O sea, yo cuando estudiaba tenía que ir a la biblioteca solamente y leía los libros y citaban a alguien, iba a la referencia atrás, me compraba el libro que salía en la bibliografía y iba haciendo como mi especie de red de información físicamente. En Internet es lo mismo. Lo que único que cambia es el soporte, se hace más rápido, es menos sucio, por decirlo de algún modo.
todo es más instantáneo. Entonces, yo creo que no ha cambiado esa situación. Lo que pasa es que ahora el gran problema es que tenemos mucha información, es demasiada y no sabemos filtrar la información y yo creo que ese es uno de los desafíos del hombre de esta época que nos toca vivir, de saber discriminar la información. Antes, como faltaba mucho, uno tenía el tiempo para poder digerir la información, leer su libro, entender algo, decantarlo. Ahora, como es todo tan rápido, el problema es al revés. O sea, tengo que tener primero el filtro para poder bien seleccionando qué es lo que escojo y tener un proceso normal, por así decirlo, humano, y no de la máquina en ese sentido. Y yo creo que ese cambio se ve muy fuerte, sobre todo ahora en las nuevas generaciones, que ya nadie está escribiendo, por ejemplo. O sea, escribir va a ser algo de antaño, como porque todos usamos teclados. Eh, entonces, hay un cambio de la manera cognitiva de cómo uno aprende y cómo uno adquiere la información que no estamos notando y que en un par de años más seguramente esto va a cambiar mucho. O sea, no sé, pues como cuando alguien estudia historia y dicen, bueno, acá terminó en la Edad Media y después viene el Renacimiento con la invención de la imprenta. Entonces, claro, uno se pone en el contexto de esa época y uno dice, bueno, realmente Gutenberg estaría dándose cuenta de que está en un cambio histórico. O sea, es todo tan lento, paulatino, que uno con la distancia puede ir como vaticinando de que se vienen unos cambios muy, muy importantes. O sea, uno lo ve socialmente a nivel mundial. O sea, como las costumbres están cambiando. O sea, yo ya, por ejemplo, no me leo un libro entero, me cuesta mucho. Por el hábito de la internet, que es un collage de información, que uno está haciendo solamente un collage, copiando, pegando información, pero nunca profundiza un tema. Y ahí yo encuentro que viene el valor del libro nuevamente, que el libro te da esa instancia de poder traspasar, o sea, no traspasar el libro, sino que el libro te traspase a ti. O sea, esa persona que se dio el trabajo de escribir algo en otro idioma que no es el que uno habla, sino que en el idioma escrito, que es otro idioma, y que uno tiene que entender que no va a estar para explicar las cosas. Entonces, el libro toma una dimensión súper relevante y algunos lo vaticinan que va a desaparecer, puede ser, eh, pero claro, hace 5 años o 10 años atrás uno nunca se imaginó que iba a estar en esta situación de tener demasiada información y no saber qué hacer con ella. Entonces falta todavía esta instancia de que alguien guíe tal vez a otras personas o nos guiemos entre todos. Y bueno, y ahí aparecen todos estos nuevos fenómenos como las redes sociales, ¿verdad? Compartir conocimiento, que es una nueva plataforma que yo no adscribo, obviamente soy de la vieja escuela, pero que me parece muy interesante. O sea, hay unos cambios totalmente radicales de base. Entonces, estos cambios, yo no sé cómo va a terminar todo esto, pero de que ha cambiado radicalmente, siempre se usa el cliché de que todos dicen, bueno, siempre están pasando cosas nuevas, cambian, pero yo creo que ahora sí estamos en un cambio muy, muy radical, así desde la base. Eh, y bueno, eso también ha pasado con la tipografía, o sea, y con todo el conocimiento en general. Entonces, por eso yo ahí hago la separación. No es solamente un fenómeno de la tipografía, sino que es un fenómeno a nivel mundial. Toda la gente ahora accede a mucha más información, se documenta. Es muy fácil acceder. Solamente en la música, imagínate en la música que hay chicos que se bajan colecciones completas de un grupo, siendo que antes, no sé, podía comprándose el disco uno por uno, lo digería, lo degustaba, después aparecía el otro, lo esperaba, qué sé yo. Ahora eso no sucede. Entonces, eso está cambiando radicalmente. Y para bien o para mal es lo que hay que aceptar y adaptarse a eso. Desde que estudié la carrera, siempre me he preguntado lo mismo. Como yo creo que como la mayoría de los diseñadores, de las personas que estudian algo, yo creo que todos hemos tenido una crisis de si realmente lo que uno estudió es lo que quería realmente. Eh, con todos los cambios que han habido últimamente con los cruces disciplinares, me cuesta definir el ámbito del diseño. Lo que sí
hay cosas que sí pueden ser comunes. Es que en general el diseño se piensa para otra persona. O sea, eh, hay un trabajo en el fondo de prever situaciones, de planificar, resolver. Por un lado que tiene que ver con resolver problemas, de poder entregar una solución que sea eficiente, que cueste muy poco, que sea inteligente y que sea bella además. Para mí por lo menos tiene que ver con el diseño. Pero el diseño tiene muchas aristas. Hay cruces con el arte, cruces con la sociología, con la informática. Entonces mi punto de vista del diseño es súper reducido en ese sentido porque no me ha tocado estar en esas otras instancias. Y a mí verdaderamente, no sé, es como tratar de definir el arte. O sea, a lo mejor es más fácil definir lo que es un artista más que el arte. Y en ese caso yo creo que para el diseñador, creo que en el diseño me pasa que podría ser más fácil definir lo que es un diseñador en ese sentido. Y, y tiene que ver con esa capacidad de estar atento, de escuchar mucho, de aprender, de observar, tomar nota, reflexionar, tener un proceso, ser ordenado, que incluso lo que yo acabo de decir es bastante lugar común en la mayoría de las disciplinas. Entonces, es súper, para mí sigue siendo un enigma todavía lo que uno estudia, porque habitualmente se está encontrando con otras disciplinas que a uno lo cuestionan en su accionar. Sí, nosotros, y por lo menos desde mi ámbito, que es el diseño gráfico, que ya es más acotado, ahí yo sí te podría tal vez dar algunas aproximaciones desde mi experiencia, pero que tienen que ver con el manejo de la escritura con imágenes. Escribir con imágenes es un trabajo del diseñador gráfico. Y para eso también hay una alfabeticidad, que es visual, hay una sintaxis, una gramática. De hecho, hay un paralelo entre el lenguaje y la imagen, en que se usan eh, recursos lingüísticos como la hipérbole, qué sé yo, que eso también tiene un paralelo en la imagen. Entonces hay una serie de cosas que en el ámbito del diseñador gráfico es su especialidad y que tiene que ver con ser capaz de poder, mediante las imágenes y el texto, escribir un mensaje eh, o un producto en el fondo que sea, como lo que te decía, como ordenado, fácil de acceder, que, que sea intuitivo. Eso tiene que ver con esas cosas que son intuitivas y que uno no le molestan, es porque alguien las pensó. Y cuando molestan es porque no están bien diseñadas. Entonces, esa por lo menos para mí es la definición de lo que es el diseño. Es un trabajo bastante silencioso, poco glamoroso, aunque algunos lo tratan de hacer más glamoroso, pero es poco glamoroso en ese sentido, porque está en todos lados. Alguien siempre pensó en que tú, si te ibas a dirigir a un espacio público, un edificio público, hay una manera de que te orientas intuitivamente por señales, signos, eh, y que se complementa con la arquitectura, o que cuando tú vas a leer un periódico o te metes a una página web, sabes que vas a buscar algo y está señalizado ahí. Todo eso tiene que ver con el mundo del diseño. De hecho, yo creo que es uno de los verbos que más se ha masificado en estos últimos tiempos. Entonces, si cuesta definir lo que es el verbo diseñar, más me cuesta todavía definir la disciplina en ese sentido, desde el punto de vista del diseño. Pero el diseño gráfico para mí tiene que ver con eso, con la especialidad en poder escribir con imágenes, sea una palabra, o sea una fotografía, una ilustración, eh, todo lo que involucre en el fondo lo que es una imagen. Siempre uno se le olvida que la palabra es una imagen también. Históricamente fue la década de los 50, un diseñador norteamericano que se llama William Addison Riggins, que era un publicista, un diseñador de libros, que él acuñó el término diseño gráfico. Fue en los 50, no sé precisamente en qué año. Y él tenía otros nombres también, le llamaba como la super impresión, ¿no? Así, no super de grande, sino como, creo, previo a la... tenía otros nombres que fue evolucionando, pero para mí hay parte, porque si alguien no había hecho, no había materializado el concepto en una palabra, no existía para mí antes.
Me da mucha risa, por ejemplo, las personas que hablan de que los primeros diseñadores estuvieron en la Edad Media o en la prehistoria. Eso es retroactivar una idea demasiado vaga, o sea, no. Y querámoslo o no, el diseño es hijo de la publicidad finalmente. ¿Sí? Cuando aparece la revolución industrial, aparecen los productos hay que diferenciarlos. Entonces se necesita tener una imagen para representarlo y de ahí parte todo, aunque uno no lo quiera. Ese es el germen. Ahora para mí la tipografía tiene que ver con otro cruce que tiene el diseño gráfico que no lo tenía antes. Como antes partió la revolución industrial, el nuevo referente para el diseño gráfico es el renacimiento con la aparición de la tipografía. Entonces ahí hay un cruce que lo retroactiva hacia atrás y yo creo que el diseñador malamente se ha apoderado del concepto de la tipografía porque los escritores, los poetas, el periodismo, qué sé yo, toda la gente que está vinculada con el mundo de las letras podría habérselo apropiado también, pero no fue así. Entonces, eh, para mí por lo menos, como te digo, esa es la referencia. Bueno, como yo hago clases tuve que averiguar el origen y de ahí viene, eh, pero no le doy tantas vueltas al tema. Potencialmente cualquier persona puede diseñar. O sea, de hecho hay mejores diseñadores que no han estudiado diseño y son mejores diseñadores que los diseñadores que han estudiado diseño. Como lo mismo que pasa con los arquitectos. Hay arquitectos que no estudiaron arquitectura y son mucho mejores que los arquitectos que sí estudiaron la carrera. Entonces, por eso yo encuentro ingenuo esa mirada, es como defender la profesión, así como darle una validez. Y para mí eso no tiene mucho sentido porque tiene que ver con que las profesiones tienen que complementarse. Acá hay un mal súper arraigado en Chile que uno mira en menos otras profesiones o cuando se enfrenta con otras personas que uno tiene que competir, como que siempre se miran como que esto en realidad hacen un trabajito o qué sé yo. Está muy arraigada esa idea, entonces yo creo que se le hace muy mal al medio profesional en general. Entonces por eso digo que el diseño para mí no se creó en la década de los 50, alguien lo acuñó la idea, después le quisieron dar más una expansión mayor y en la década de los 60 se le llamó comunicación visual. O sea, ahí se amplió el espectro, porque ya no era solamente el dibujo o la parte gráfica, sino que tenía que abarcar el mundo de las comunicaciones. Por eso digo que el diseño se ha ido mutando demasiado, mucho más que cualquier otra profesión, porque de hecho nunca ha estado en crisis el diseño como le pasa al arte o la arquitectura. No está en crisis porque siempre está mutando el diseño. No tiene una idea fija y va creciendo, se va sumando por capas, por decirlo de algún modo. Es que ese es mi conflicto. Yo no lo sé. Porque yo, por ejemplo, ahora me dedico a hacer fuente. ¿Y a quién le sirve hacer una fuente? O sea, ¿a quién le sirve? O sea, ¿por qué alguien querría usar una tipografía? ¿Qué utilidad tiene así concreta frente a un médico o a un ingeniero que tiene que demostrar lo que va a hacer? Esto igual, yo siempre digo que la tipografía es como el vino. Hay gente que le interesa, sabe reconocer los vinos, colecciona vino, los clasifican, hay concursos, toda la gente toma vino, hay unos vinos más baratos, otros muy caros. La tipografía pasa lo mismo. Hay gente que le adora la tipografía, hay gente que no le interesa la tipografía. Y está bien, o sea, tiene que ser así. Yo esto lo he ido aprendiendo en el sentido de que en el medio profesional, sobre todo en diseño, hay muchos egos en general. Eh, y yo creo que ese tipo de mirada, si bien la respeto, no la comparto. Porque tiene que ver con que el diseñador tiene que tener esa capacidad de entender con la persona que está hablando, escucharla, saber cuáles son sus intereses y ver cómo uno le devuelve mediante esa conversación, ¿verdad? Cómo va entendiendo el trabajo y es un intercambio de ideas. O sea, el diseñador no es el genio que resuelve todo, como lo fue en la década de los 50, por ejemplo. Entonces, que no sé, pues algunos se creían que iban a salvar el mundo con el diseño, por ejemplo. Entonces, lo de la idea del funcionalismo o funcional, más precisamente, es un requisito, pero no siempre es lo que se requiere en el diseño. A veces en el diseño se requiere exacerbar lo emocional, que tú te sientas cómodo en alguna cosa, y eso no tiene que ver con una función.
eh, que tiene que ver con los colores, que tiene que ver con la ambientación. Yo no estoy hablando del diseño en general. Un diseñador de ambiente en el fondo va a tratar de que tú te sientas bien y no solamente que te sientas cómodo en el espacio, los olores, qué sé yo, los aromas. Hay una serie de cosas que escapan a lo funcional y que es como de nuevo cómo se está mirando al hombre, que ahora se desmiente, ¿verdad? Que todas las decisiones, por ejemplo, sean racionales. O sea, la emoción está impregnada dentro de la razón, no son cosas que tú puedas separar, sino valorado en una relación de pareja. No se puede separar. Entonces lo mismo pasa en la vida cotidiana y yo creo que la cultura nos ha obligado a tener esta separación de las cosas. Y yo creo en una cosa mucho más como complementaria, que todo se modifica y todo modifica lo otro. Entonces, por eso me cuesta hacer la definición, porque a lo mejor yo podría utilizar recursos y que muchos lo hacen, de la ingeniería, por ejemplo, y lo podría utilizar como argumento e incluirlo dentro de mis métodos, o el método científico, o el método, qué sé yo, esotérico, no sé. Eh, yo creo que uno tiene que tener una visión un poco más amplia de las cosas y no encasillarse en esa ficha o rotulación que cada uno tiene. Por lo mismo, porque yo creo que la idea de profesional tiene que ver con eso, de poder convivir, crecer, construir con otras disciplinas, porque el diseño por sí solo no puede ser nada, ni la arquitectura por sí sola no puede ser nada, y así, o sea, a lo mejor es demasiado vago lo que estoy diciendo como definición, pero yo lo he hecho en el sentido de que no sé, a uno siempre le pasa que critica mucho el trabajo de los colegas y ese tipo de cosas. Entonces, como que en realidad uno tiene que ir como viendo todos los matices antes de emitir juicio y soy muy respetuoso de ese tipo de cosas. Entonces, eh, uno nunca sabe cómo va a terminar. O sea, imagínate, yo he pensado ser ilustrador, ahora quiero retomar mi ámbito de ilustración porque me gustaba pintar con acuarela, qué sé yo, pero el computador me robó todo ese ámbito de trabajo y de práctica. Entonces, de nuevo, no, me cuesta definir el diseño y por eso lo hago desde mi perspectiva de lo que yo hago nomás. Y a lo mejor hay personas que no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo porque yo hago una parte de ese espectro y hay otras personas que hacen otro espectro. Pero esa es una pregunta difícil de responder por lo mismo, porque es como que a un pez le pregunten cómo es el aire, por ejemplo, o cómo se ve dentro del agua, siendo que su ámbito siempre ha sido estar en el agua. Yo creo que los mejores que pueden decir eso son las personas extranjeras. O sea, como que los extranjeros ven en uno cosas que uno nunca se había fijado y uno dice, ah, esto es muy chileno. Y dice, pero ¿de qué está hablando? O sea, cuesta hacer el ejercicio. Yo lo que he hecho en algunos casos es abstraerme de la cultura, por así decirlo, para intentar ver cómo uno podría verse desde afuera. Muy difícil, pero es un ejercicio razonable y que es bueno porque es crítico. Eh, yo, así sí, tú me preguntas si hay alguna identidad o una escuela de diseño. Yo tendería a pensar de que hay características que pueden darse en ciertas circunstancias en donde uno puede ver la identidad. Por ejemplo, desde el ámbito de la tipografía yo lo veo difícil, porque finalmente la tipografía la usa cualquier persona y lo puede hacer en cualquier idioma, y ya eso le quita toda la carga original. Eh, pero a mí me parece que hay una preocupación del tema identitario que, que es como valorar lo nuestro. Y yo creo que ahí hay cosas que son interesantes porque es mirarse de nuevo entre nosotros y no mirar hacia afuera, que eso a mí me tiene muy contento por lo demás, porque es como lo contrario de lo que pasaba en la década de los 80. La referencia era todo Estados Unidos principalmente y Europa, como te decía. Entonces, eh, nunca he hecho el ejercicio de decir qué cosas puntuales son, porque, de nuevo, en esta idea de que hay varios elementos y que uno
puede separarlos para analizar, uno no le puede atribuir a ese elemento único la razón de la identidad. Tiene que ser en el conjunto y en el contexto de la aplicación. Entonces, a mí me parece que sí, en ese conjunto hay cosas que son características y que tienen que ver con el modo como hablamos, por ejemplo. Y eso a través de la tipografía uno puede escribir la forma fonética de cómo se habla de mala manera, por así decirlo. Eh, y bueno, todo lo que tiene que ver con los elementos, clichés de patrios, qué sé yo, que son los elementos usados hasta la saciedad, hasta el cansancio, no sé, para las fiestas patrias o lo que sea. Eh, y que está este otro matiz que tiene que ver con la reinterpretación de esos clichés. Eh, que en el fondo es resignificarlos, como lo que te decía yo, el copihue metido en un adorno tipográfico, o que otras personas en el fondo tomen los nombres de algunos elementos típicos de la cultura popular y los lleve a otros contextos. Yo creo que ese lenguaje está, pero me cuesta visualizarlo o reducirlo a alguna cosa, como decir, mira, ahí está en este tipo de color, o me cuesta hacer la relación. Pero o sea, te doy esta respuesta súper ambigua porque yo no le presto mucha atención a... O sea, yo no busco, mi objetivo no es buscar la identidad chilena, por ejemplo. Yo creo que me va a salir sí o sí porque nací acá, hablo como hablan todos los chilenos. Entonces, yo creo que va a pasar en algún momento. El punto está en que esto me lo hizo ver un extranjero, de hecho, como dijo, ¿ustedes por qué se preocupan tanto por su identidad? Es como, son raros ustedes los chilenos, decía, o los sudamericanos en general. Y es por esta cosa, no sé, de varias cosas que vienen arrastrándose, de que, no sé, uno nació en la dictadura, todo era como tan homogenizante, hay una idea muy racional de las cosas, entonces como la cosa emocional se pierde, ahora la gente celebra, no sé, antes uno era como todo gris, tal vez era parte de nuestra identidad, no lo sé. Eh, pero me cuesta hacer el análisis, es muy complejo encuentro, y no tengo las herramientas verbales ni conceptuales para hacer el análisis porque no me dedico a eso, entonces me cuesta hacer el ejercicio. Eh, pero seguramente algún sociólogo tal vez podría darte una mejor respuesta de la que te puedo dar yo en el fondo, porque yo estoy metido ahí en el meollo y me cuesta tomar distancia. Entonces, ya la definición de identidad es cuando dice, mira, la identidad es de una persona o de un grupo de personas. Hay identidad en grupo de personas. Entonces, ¿cómo hace esa dualidad, por así decirlo? ¿No? De la identidad de un país, la identidad de un grupo de personas o la identidad individual. Eh, Cuando es de un grupo de personas, yo creo que tiene que ver con la cultura. Pero de nuevo, es hablar del todo. O sea, de las comidas, de cómo se habla, de cómo escriben, de cómo rayan los muros, qué sé yo, de las palabras que se inventan dentro del lenguaje, los coas, qué sé yo, los argot, qué sé yo. Eh, no sé, me pasa que en la suma de todas esas cosas ahí hay algo que me cuesta describirlo. Ese es como mi punto. Eh, y que por eso te decía, a lo mejor un sociólogo o antropólogo tal vez podría definirlo mejor. Con esto quiero decir que no soy un experto en ese tema y que tengo una aproximación muy vaga porque nunca me he preocupado del tema por lo que te decía inicialmente. O sea, como la identidad va a venir en algún momento porque yo estoy desarrollando un trabajo y me voy a separar de todo lo que uno hace por primera vez, que es el lugar común que uno hace. Si a uno se le ocurre una idea, ya, ok, hace lo que toda la gente se le ocurriría. Pero en la medida que uno va haciéndolo siempre, es como, no, pues ya me aburre hacer siempre lo mismo, entonces me empiezo a tomar otro nivel, y voy separándome más. Y a lo mejor en esa búsqueda que yo no sé para dónde va, puede que lo relacionen con una entidad chilena, tal vez. No sé si me explico con la idea. Eh, Porque, por ejemplo, para mí es muy difícil explicar que mis tipografías sean chilenas. O sea, yo encuentro que no son chilenas. Sí utilizan elementos que son de la cultura chilena, pero a lo mejor la gente con eso lo relaciona, pero yo no podría justificar una forma a lo chileno, por ejemplo. Es como decir, ¿cuál es el color chileno? No, ¿hay un color chileno o no sé? No sé si me explico con la... eh,
Entonces, claro, el tema de la identidad es un tema que yo no lo he resuelto, por eso me cuesta dar una respuesta. A lo mejor más adelante podré tener, cuando esté más viejo, algo más claro, no lo sé. Y lo que sí me interesa es como, por lo menos en el camino en que estoy, que tiene que ver con esto de la cultura local, de revalorizarla, de tomar referentes, pero no de manera, ¿cómo decirlo?, facsimilar, por ponerlo así literalmente, sino que en el fondo conceptualizarlo, elaborarlo más y, y ver qué pasa con eso. La gente me la pide y a mí me sorprende eso, porque es como que yo no... O sea, yo no lo hago con la intención de que a alguien le pueda gustar, porque es una weá que yo estaba haciendo personal y que a otra gente le llama la atención. Eso a mí me llama la atención, como... y que hagan lecturas que yo nunca había hecho, como que digan, esta es una fuente chilena. Me llama la atención esa idea porque yo nunca la pensé como una fuente chilena. No sé si me explico, como que mi búsqueda iba por el otro lado, lo que te decía como de cómo uno puede hacer un alfabeto que refleje la apariencia de un texto en español. Esa ha sido mi pregunta que me ha motivado a... Y el español, o sea, que es una lengua que viene de... La heredamos, nosotros debemos estar hablando mapudungún, no sé, o... me pasa un poco ese, que es como la suma de muchas cosas, entonces es difícil develar, así como decir, mira, es esto, limpiar y decir es esto, me cuesta, ¿no? Y yo no sé si existe, a lo mejor si averiguas y me puedes decir, porque no, me cuesta hacer el ejercicio intelectual de discriminarlo.